El Barça empieza su defensa del título de Liga el sábado contra el Mallorca en Son Moix. En el vídeo de hoy analizaremos el posible primer once de Hansi Flick con todas sus variantes y desde un punto de vista táctico. Hay como siempre dudas en algunas posiciones del terreno de juego, como por ejemplo quién será el delantero azulgrana titular y el acompañante de Pau Cubarsí en el eje de la zaga. Empezamos el vídeo analizando el posible 11 de Hansi Flick para el debut en Liga contra el Mallorca en Son Moix, que podría ser este que estáis viendo ahora mismo en pantalla, con Joan García en la portería azulgrana. Parece que no habrá ningún problema en cuanto a su inscripción y podrá debutar el exportero del Español contra el Mallorca. En defensa, línea de 4 con Alejandro Balde como el lateral izquierdo, pareja de centrales para Cubarsí y Araujo, y Koundé como el lateral derecho del equipo. Aquí la única duda estaba en cuanto a si podía jugar Christensen, por ejemplo, por Ronald Araujo, pero yo creo, y luego lo veremos, que para este partido, al jugar un delantero tan bueno en el juego aéreo como es Vedat Muriqi, seguramente Flick apueste por un Araujo que en ese juego aéreo se defiende mejor que Andreas Christensen, y además es un futbolista que también en las contras del equipo rival es más rápido, es un mejor corrector a campo abierto de lo que lo es el futbolista danés, si bien es cierto que Christensen es superior al menos en cuanto a el balón en los pies, en esa salida de balón más limpia, pero en todo caso yo apuesto por Araujo junto a Cubarsí en ese eje de la zaga. En el centro del campo yo creo que aquí es donde hay menos dudas. De Jong será el pivote titular del equipo, acompañado por delante por dos interiores de muchísima calidad. El primero de ellos sin duda es Pedri y el segundo un Fermín con mucho más recorrido, y ahora os lo voy a explicar más detalladamente. Arriba jugarían Rafinha por el costado izquierdo, Lamine Yamal por el derecho y Ferran Torres en punta de ataque, porque Lewandowski aún no sabemos cuál es su estado, pero en todo caso ya no jugó el último amistoso en el Gamper contra el Como. Podría jugar perfectamente, es cierto, Marcus Rashford aquí donde está Ferran Torres, pero creo que para este partido Flick apostará por un Ferran que además tiene muchísima movilidad, puede jugar siempre cayendo más a esta zona izquierda, aquí incluso venir a recibir cerca de Pedri y de Fermín, por lo que es un falso 9 que se mueve muchísimo por el terreno de juego. Luego está la posición de Rafinha, que como veis puede jugar pues también mucho por dentro, abandonando constantemente la banda izquierda para venirse por dentro, para colindar con Ferran, para estar cerca también de Pedri, y que eso permita que Balde suba por el costado izquierdo y dé la profundidad por esa banda. Al mismo tiempo Fermín es un centrocampista muy llegador, lo hemos visto sin ir más lejos en el último partido, en el Joan Gamper contra el Como constantemente Fermín llegaba desde segunda línea al área contraria con muchísimo peligro. Es un futbolista mucho más de estar aquí que no tanto aquí, dando ayudas a Frenkie de Jong. Y luego está el tema de Lamine Yamal, que es un jugador que siempre, por la calidad que tiene, puede hacer absolutamente lo que quiera sobre el terreno de juego. Si quiere salir por dentro va a hacerlo sin problemas, sin buscar ese disparo que él tiene con la pierna izquierda de rosca de fuera hacia adentro al segundo palo. Si quiere puede simplemente pues marcharse por su pierna mala, que también puede hacerlo y lo ha demostrado constantemente. Un Koundé que cuando la Minche venga por dentro pues seguramente también va a doblar bastante por este costado, pero no al mismo nivel que Balde por el otro, porque al final Balde pues tiene muchísima más llegada. Y si ahora queréis vamos a colocar a los jugadores del Barça en cuanto tengan la posesión del balón, porque obviamente pasamos de un teórico 4-2-3-1 a un Barça que cerraría de esta forma. Ahora lo veréis. Lo coloco con Cubarsí aquí, con Araujo en esta posición como último hombre, con Koundé en esa posición intermedia, De Jong como el primero de los dos jugadores del Barça que está pendiente de la salida de balón, con un Pedri también bastante cercano en la fase de construcción, Fermín ya en este caso mucho más arriba, seguramente por aquí, por esta zona, con Rafinha por dentro junto con Ferran y el propio Fermín pues llegando de última línea. La profundidad por la izquierda la aporta Balde, la profundidad por derecha la aporta Lamine Yamal, y el Barça pues básicamente es esto. Contra el Mallorca yo imagino un Barça así, con Cubarsí, Araujo y Koundé cerrando en línea de 3, con De Jong, Pedri siempre pendientes de la salida de balón del equipo, aunque De Jong siempre con mucha más capacidad para estar cerca de Araujo y de Cubarsí. Incluso no descarto que si Koundé sube hasta aquí, a un Araujo abriéndose aquí, a Cubarsí manteniéndose y a De Jong aparecer entre centrales para favorecer la salida de balón del equipo, con Pedri ya
adueñándose del centro del campo. Ya digo, si Koundé hace un desmarque por dentro, es posible que Lamine Yamal le busque un pase hacia el espacio. Si es Lamine el que se viene por dentro, pues es Koundé el que digamos dobla por fuera. Y luego lo más interesante pues es esas posiciones de Ferran, Rafinha y Fermín, que son tres jugadores bastante similares, alternativos y que se pueden complementar. Si Ferran baja un poco aquí, es posible que Rafinha busque el desmarque, al igual que también lo busque Fermín, por lo que este para mí sería el 11 del Barça, con la única duda seguramente de si jugará Araujo o Christensen. Ya he dicho que para mí el titular va a ser Araujo porque se enfrenta a jugadores de la envergadura de Vedat Muriqi. Luego también podría jugar perfectamente, ¿por qué no?, Eric García en lugar de Jules Koundé. Es una posibilidad que ya la vimos también en el Gamber, pero en todo caso imagino que el francés será el titular para defender el costado del ataque del Mallorca, donde está, atención, un jugador tan bueno, tan eléctrico como es Mojica. Y estas son pues seguramente las dos dudas que había, porque no creo que Dani Olmo, al no jugar contra el Como, pase por delante de Fermín. Podría ser una opción, sí, pero imagino a Fermín, que viene haciendo una gran pretemporada, como el titular en este encuentro. Es momento ahora de ver también la alineación del Mallorca y cuáles son los peligros del conjunto de Yagoba Arrasate, que seguramente jugará con un 4-2-3-1, aunque es cierto que también pueden jugar con defensa de 3, dándole muchísimo vuelo a sus carrileros, pero en todo caso en pretemporada vienen cerrando con 4 hombres atrás. El 11 sería con el Leo Román en portería, que a mí me parece un gran guardameta. Uno además sonó en su día para el Barça y es un portero que para muchísimos disparos. Luego en defensa tendrán a dos laterales que perfectamente pueden ser carrileros y que por lo tanto se incorporan muy bien al ataque, tanto Johan Mojica por la izquierda como Morey por la banda derecha. En el eje de la zaga, Valjean y Raillo, que son dos futbolistas súper agresivos, súper efectivos en el juego aéreo, y ahí en el balón parado el Barça tendrá que estar muy atento tanto con Valjean como con Raillo, porque ya no solo son los cabeceadores que tiene el conjunto de Arrasate, sino también son los centradores, que pueden ser o bien Mojica con pierna izquierda, o bien el propio Darder. Incluso ahora ha llegado Pablo Torre, que también es un futbolista con un gran golpeo de balón. Pero antes de llegar a Pablo Torre hay un doble pivote formado por Manu Morlanes y Samu Costa, dos jugadores muy distintos, porque Samu Costa es mucho más agresivo, mucho más físico, un jugador incluso bastante bruto, que va siempre a los duelos pues prácticamente al límite, cometiendo faltas incluso a veces demasiado feas, por lo que es un jugador seguramente pues mucho más de ida y vuelta y mucho más físico de lo que lo es Morlanes, que tiene esa pausa, esa calidad, esa tranquilidad con el balón en los pies para darle salida al equipo, por lo que imaginamos a un Morlanes más cerca de Valjean y de Raillo de lo que lo puede hacer un Samu Costa, que es mucho más, incluso podríamos decir, box to box. Luego está Pablo Torre jugando en la media punta, que también podría ayudar bastante en salida de balón bajando a esta zona, pero al mismo tiempo es un jugador que va a acompañar las jugadas de ataque del Mallorca. Por la izquierda jugaría Sergi Darder, como ya lo hizo en el último amistoso del Mallorca, pero por mucho que Darder sobre el papel le veamos en ese costado, la realidad es que va a jugar mucho más por dentro para juntarse con Pablo Torre en esa zona de 3/4 de campo, y eso se debe a que Mojica, como hemos comentado, siempre se incorpora por ese costado, por lo que no deberíamos descartar la opción de que Koundé se empareje directamente con Mojica en lugar de con Darder, porque Darder va a venir a jugar por dentro junto a Pablo Torre y junto a Muriqi, que va a ser el delantero referencia del equipo. Es un futbolista que es cierto que no es el más rápido a campo abierto, pero sí que de espaldas a portería gana muchos duelos, baja muchos balones. Es un jugador que en los centros laterales es capaz de rematar con la cabeza muchísimos envíos. Por eso hemos dicho que Araujo será mejor marcador de Muriqi de lo que lo podría ser Andreas Christensen. Y luego por el costado derecho un Asano, que al igual que Darder, es cierto que Darder es mucho más centrocampista de lo que lo es Asano. Asano de hecho es un extremo con alma de delantero, porque también viene mucho a jugar por dentro. Es un jugador muy rápido que puede desmarcarse constantemente en ese espacio entre central y lateral del Barça, es decir, entre Balde y Cubarsí. Por ahí Asano puede buscar ese tipo de desmarques, aprovechando de que Muriqi pues seguramente pueda llevarse la marca de Araujo hacia un costado. Incluso Pablo Torre podría aparecer entre central y central del Barça, aprovechando que el Mallorca tiene a dos delanteros muy agresivos en Asano y Muriqi, que constantemente buscan el espacio. Así que creo que estas son unas de las principales claves del partido por parte del Mallorca de Yagoba Arrasate. Una de las claves de este partido entre Mallorca y FC Barcelona será
el momento en el que el conjunto de Arrasate busque salir desde atrás con el balón jugado y cómo el Barça va a presionar esta salida, porque el Mallorca, si le dejas, va a intentar construir desde atrás, es cierto, y lo va a hacer con este planteamiento, con Valgent y Raillo, los dos centrales cerca de Leo Román en salida de balón. Sabemos que los jugadores del Barça no pueden entrar dentro del área hasta que Leo Román le entregue el balón a uno de los dos centrales. En ese caso ya podrán ir a presionar al poseedor del balón, pero no lo podrán hacer hasta que Leo Román se desprenda del balón. En todo caso, yo entiendo a que Valgent y Raillo van a ser los centrales en salida de balón dentro del área, a los costados de Leo Román. Un Manu Morlanes con muchísima calidad en los pies en la base de la jugada, también muy cerca tanto de los centrales como del portero, con Mateo Morey y Mojica ocupando las bandas, y luego Samu Costa y Pablo Torres seguramente pues también bastante cerca de la acción, por si en caso de que Leo Román logre contactar con Manu Morlanes, que Morlanes, en lugar de volver con Raillo hacia atrás, busque un pase hacia adelante para Samu Costa, y en ese momento pues ya aparezca, por ejemplo, la figura de Darder para bajar a recibir, y también pues en cuestión de 2-3 pases en Mallorca ya se plante prácticamente en campo rival. Pero obviamente detrás pues hay un Barça que va a presionar mucho, muy fuerte, por lo que es muy complicado de que ese tipo de entregas se sucedan, porque lo que va a hacer el Barça en caso de que reciba, por ejemplo, Raillo, va a ser Lamine, salta con todo a por el central del Mallorca, Ferran encima sobre Manu Morlanes, por lo que no hay línea de pase sobre él, Rafinha también sobre Valgent, Pedri con Pablo Torres, Fermín con Samu Costa, De Jong con Sergi Darder, por lo que es un 1 contra 1, es decir, el Barça empareja todos sus hombres por dentro con todos los hombres del Mallorca, de manera que por el carril central no hay ningún jugador del Mallorca solo, y además la presión del Barça es tan agresiva, y ya la vimos así en el Gamper y durante muchos partidos de la temporada pasada, que incluso los dos laterales del Barça, tanto Koundé como Valde, van a ir con Morey y con Mojica a permitir que no puedan recibir ni un solo pase. El único punto quizá negativo de esta presión tan asfixiante del Barça, con prácticamente los 11 jugadores en campo rival, es que dejas solos a Cubarsí y Araujo con Asano y con Vedat Muriqi. Es decir, si Darder aquí baja incluso más y se lleva aún más a De Jong de la zona, al final te queda esto que vamos a ver ahora, te queda una zona que es realmente peligrosa, que es esta de aquí, en la que tienes a Cubarsí con Asano y Muriqi, de manera que si el Mallorca, en lugar de jugar en corto, decide hacerlo en largo, porque es algo que llegó a Arrasate ya hacía, por ejemplo, con Osasuna cuando estaba en Pamplona, y seguramente pues también es un recurso que han estudiado para el partido contra el Barça, sería la jugada de la siguiente forma: envío en largo de Leo Román hacia la zona seguramente de Vedat Muriqi, que es el hombre que puede bajar más balones, y si aquí Muriqi le gana ese duelo a Araujo, que podría pasar, aunque Araujo es un gran ganador de duelos, pero Muriqi también es un futbolista muy alto, muy físico, corpulento, que puede bajar ese tipo de balones, pues en el caso de que Muriqi, el kosovar, baje ese tipo de balones y Araujo tenga que estar con él, aquí el Mallorca lo tiene bastante fácil, porque Asano puede hacer una diagonal hacia adentro porque es un jugador muy rápido. Veremos si Cubarsí podría llegar, pero Asano puede hacer ese tipo de movimientos, y simplemente con un pase de Muriqi hacia Asano se convierte en un 1 contra 1 contra Joan García. Otra opción que no se descarta es que Muriqi baje el balón, espere ciertos segundos a la incorporación, por ejemplo, de Mojica, que seguramente en velocidad puede superar a Koundé, que no va a llegar a esa cobertura, y también pues puede entregarle el balón a Mojica. Y otra opción, incluso también bastante posible, es que tras bajar la Muriqi aparezca un jugador de segunda línea como Sergi Darder por dentro, Pablo Torre también, incluso Samu Costa, que hemos dicho que es muy box to box, muy de llegada, para entregarle el balón, por ejemplo en este caso a Darder, y que se convierta esto pues en un 3 contra 2 del Mallorca contra los dos centrales del Barça, y obviamente pues en un 3 contra 2 sabemos que el conjunto rival tiene todas las de ganar. Así que hasta aquí el vídeo en el que hemos analizado algunas de las claves de este Mallorca-Barça en la primera jornada de Liga en Son Moix, un partido con muchísimas claves tácticas que hemos ido comentando, con esta posible alineación del Barça que para mí es la más sensata, aunque no hay que descartar que Christensen pueda jugar por delante de Araujo, que quizá incluso Dani Olmo entre por un Fermín que está ahora mismo en estado de dulce, o incluso que Rashford juegue por delante de Ferran Torres, aunque son dos perfiles bastante similares.
similares, pero en todo caso yo creo que con este 11 que estamos viendo en imagen, el Barça tiene más que suficiente para ganarle al Mallorca, por mucho que el Mallorca de Yago Barrasate siempre es un equipo complicado, más si juega en casa. Es un equipo que es un fútbol seguramente pues bastante directo, con la posición de Murici arriba, con los costados tanto Morey por derecha como Mojica por izquierda, con mucha calidad en la sala de máquinas, porque han añadido a Pablo Torre y ya tienen en sus filas a jugadores de muchísimo talento como Dardero, Manu, Morlanes, por lo que no va a ser un partido fácil para el Barça, pero sí que es cierto que si el conjunto de Flick está en su mejor versión, tanto en la presión como luego con balón a la hora de atacar en ataque estático ante un equipo que seguramente incluso defensivamente podría cerrar con 5 y no con 4, veremos lo que pasa, pero es bastante posible que en estático el Mallorca defienda con muchos hombres cerca de su propio área. Ahí al Barça se le puede complicar, pero creo que con paciencia, con la aparición sobre todo de jugadores como Pedri o Lamine Yamal, los de más calidad, y con desmarques de ruptura, ya sea de Fermín, de Ferran o de Rafinha, porque tienes a tres hombres que atacan muy bien el área. Con eso creo que al Barça con cierta paciencia le puede dar para ganarle al Mallorca, y creo que incluso de forma relativamente cómoda. No espero ni mucho menos una goleada, aunque con el Barça nunca se sabe, porque perfectamente puede marcar muchísimos goles, pero sí que espero quizá un 1-2, un 1-3, un 0-2, un Barça ganando por un margen incluso de 2 goles ante un equipo como el Mallorca. Así que ese es el vídeo y como siempre nos vemos en el próximo. Adiós.